La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Buenos días con todos, con todas. Bienvenidos acá al programa La Tulpa, en este espacio de diálogo y de opinión que tenemos en APAC TV. Los días miércoles les acompaña Samia Maldonado para hablar sobre temas de cultura, patrimonio, saberes ancestrales, esos temas que nos interesan y temas de los que no se habla mucho en los medios de comunicación, ¿cierto? Pero aquí en APAC TV tenemos este espacio y les damos la bienvenida a todos y todas ustedes. Este día tenemos un invitado especial, como todos los lunes, los miércoles y los viernes que tenemos La Tulpa. Tenemos un invitado de Cotacachi. Él es Ulpiano García, un gestor cultural y director de la Fundación Cachipugro Danzas de la ciudad de Cotacachi. Él es un gestor muy importante en esta ciudad porque desde hace más de 16, 17 años lleva organizando con su familia, con su círculo de apoyo de gestores culturales, el famoso, el renombrado Festival del Pasillo Ecuatoriano, que se realiza en septiembre. En septiembre en Cotacachi. Entonces vamos a conversar con él para que nos cuente cómo nació esta idea de generar el Festival del Pasillo y qué noticias nos trae sobre la nueva edición que va a ser del Festival del Pasillo el próximo año, en el 2022. Entonces vamos a una pequeñísima pausa y regresamos para conversar con él. Estamos aquí muy bien acompañados con Ulpiano García. Me da mucho gusto recibirle aquí, conversar con usted, que se dé este tiempito para conversar con nuestra audiencia, también con nuestros seguidores en APAC TV y en YouTube, en APAC Otavalo. Entonces, sea usted bienvenido, don Ulpiano. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo amaneció hoy? Bien, muchísimas gracias. Gracias a APAC TV por la invitación. Un lindo día, un abrazo grande siempre de la Fundación Cachipugro Danzas. Yo muy honrada de tenerle a usted aquí en La Tulpa porque don Ulpiano es un gestor cultural muy importante en Cotacachi, en la provincia, yo creo que en el Ecuador, y con su experiencia nos va a ilustrar cómo se gestiona, cómo se organiza un festival del pasillo muy importante que ha trascendido en la importancia, en el impacto que ha tenido aquí en nuestro círculo, ¿no es cierto? Empecemos nombrando, cada 1 de octubre es el Día del Pasillo Ecuatoriano, ¿no es cierto? Yo creo que a raíz de eso es que usted se inspiró que hay que hacer algo por la música ecuatoriana. Cuéntenos cómo nace la idea de crear, de hacer el Festival del Pasillo en Cotacachi. Bueno, muchísimas gracias. Una vez más, nuestro saludo respetuoso. Cachipugro Danzas nace con esa necesidad imperiosa de sostener la cultura ancestral de los pueblos. Desde 1986 venimos realizando festivales de danza, festivales de música, y todo eso nos íbamos emprendiendo. Luego en el 2005 venimos a sostener lo que es el Festival del Pasillo, para reconocer a personajes, a grandes artistas que se han destacado en el campo musical, en el campo artístico. De todas maneras, es la fundación la que propone para hacer el primer Festival del Pasillo en el año 2005. Entonces ahí venimos avanzando, programando con la familia, con personas de buena voluntad, que también se fueron incorporando, y eso nos ha dado una gran fortaleza para sostener el festival y las programaciones que hace la Fundación Cachipugro Danzas. Eso. Usted es el director de la Fundación Cachipugro Danzas, usted es el fundador de esta fundación, valga la redundancia. ¿En qué ámbito nomás trabaja la Fundación Cachipugro? Uno de sus proyectos, su bandera es el festival, pero hay otras cosas también que se encarga de organizar la fundación, ¿no? Cuéntenos. Primeramente hemos hecho también
Hemos trabajado con los niños haciendo los campamentos vacacionales sobre música, danza y teatro desde 1986. Hemos seguido avanzando toda esa situación. Luego también lo que tenemos, otra gran bandera que nos cubre a Cachipogranzas, es la seriedad con lo que actuamos y con lo que participamos. También hemos implementado, se implementó en el año sí mismo 2005, el pase de niño a nivel cantonal. Ese pase de niño lo hacemos cultural, con danzas, bandas de pueblo, juegos pirotécnicos, quema de castillo. Y ha habido gente que nos ha ayudado, que cree en nosotros. Y hemos ido avanzando, pero de todas maneras necesitamos un poquito más el apoyo de las autoridades, el apoyo de los estamentos gubernamentales también, ¿no? Porque aquí Cotacachi y la provincia de Imbabura tiene un gran acervo cultural, una gran trayectoria. Tenemos el sector andino mismo, que de ahí nosotros es lo que hemos sacado las cosas para exponer al mundo, pero falta más apoyo, falta más entendimiento posiblemente de las autoridades, que la situación cultural y la institución está para trabajar en una forma amplia, abierta, por sostener todo lo que es música, danza, teatro y grandes exponentes de, no solamente de música, también tenemos literatura, tenemos también de teatro, tenemos también pintura, tenemos grandes expositores. Entonces eso es todo lo que abarcamos nosotros, todo lo que se refiere a la parte artístico, musical y cultural. Sí, Imbabura se destaca porque acá es cuna de músicos, ¿no? Tanto la música popular como de la música tradicional andina también, acá en Otavalo. Y bueno, y todos los artistas que se forjan, que tenemos, necesitan espacios para presentar sus trabajos, para que el público les conozca, para darse a conocer. Y eso es lo que siempre nos comentan, está faltando, no hay, ¿no es cierto? Y el Festival del Pasillo fue una de esas plataformas, digamos, donde se reconocía, nos contaba usted, se reconoce a estos talentos artísticos. Pero, ¿qué otros objetivos tiene el festival? El festival está prácticamente ya sostenido eso. Desde el año 2019, que fue el último festival que pudimos hacer por la situación de la pandemia, nos hemos parado lo que es el 2020, 2021 para precautelar toda esta situación de la salud de todas las personas. También nosotros estamos empeñados, ya hicimos lanzamiento en el 2018 sobre la construcción del Centro Cultural Cachipogranzas para abarcar todo lo que habíamos dicho, porque hay personas que se jubilan en la parte, son músicos, son grandes músicos, pero luego de la jubilación ellos descansan y la persona no está para descansar, tiene que potenciar hasta el último instante de su vida. Entonces nosotros queremos a través de esto también del Centro Cultural recopilar lo que es a los artistas también en toda la rama, pero aquí ¿por qué no crear una orquesta de cámara con los grandes músicos que tenemos? ¿Por qué no hacer una exposición de pintura con los grandes artistas que tiene Imbabura, que tiene el Ecuador? ¿Por qué no hacer también con los niños las escuelas permanentes que tenemos? ¿Y por qué no presentar también las cosas que tienen en las comunidades? La artesanía del cuero, hacer una exposición. También hablamos de gastronomía que tiene Cotacachi, que tiene Imbabura, que tiene Ecuador. ¿Por qué no hacer una exposición ahí? Entonces todo esto queremos no abarcar, queremos exponer, porque estamos claros de las cosas que tiene el Ecuador, que tiene Latinoamérica. Y todo eso lo que nos falta es voluntad para que nos ayuden y seguir emprendiendo. El Centro Cultural es lo que queremos nosotros, es que vengan las personas, tengan su espacio. Los niños, los jóvenes, los adultos, las personas de la tercera edad, todo eso, y poder seguir armando y que sepan que ellos son útiles para la vida. Generando y potencializando el arte, la cultura, ¿no? Y para las personas que no han tenido la satisfacción de poder asistir a uno de estos festivales del pasillo, que durante 15 años estuvieron cada año, ¿no es cierto?, presentándose al público, contémosles más o menos en qué consistía el festival. Hablemos de la primera edición, el primer año, en el 2005. Cuéntenos inclusive con anécdotas, ¿no? ¿Cómo se organizó? ¿Quién le ayudó? ¿Quiénes conformaron el equipo organizador? Cuéntenos.
Bueno, el primer festival nace? se le hace en el 2005. En esa temporada acababa de fallecer el maestro Gonzalo Benítez. Pero nosotros ya para eso ya habíamos conversado con la familia, con la hijita, para ver cómo les llevamos al festival. Entonces nos dijo lamentablemente que estaba muy delicado de salud. Y luego vamos cogiendo personas, vamos cogiendo gente. Lo primero que siempre me ha apoyado es mi familia. Mi esposa, mis hijos y gente que ha querido en nosotros. Entonces hicimos el primer festival, trajimos también, como ya hemos hecho algunos festivales de música, entonces era lo más importante invitar a los ganadores de los festivales. Entonces no fue tan fácil, pero de todas maneras se fue abriendo caminos y va avanzando. ¿Pero por qué no era fácil? ¿No estaban muy dispuestos a participar de repente? No tanto de eso, sino que lo económico siempre prima, ¿no? Transporte, cómo hacemos los premios, cómo también les atendemos a los artistas, ¿no? Todo eso, amplificación, escenario, publicidad, vestuario también para las personas y bueno, entonces todo eso sí es un poquito bastante delicado y la perseverancia nuestra es lo que nos ha permitido sostener y seguir adelante, porque esto no es negocio. Si es negocio, pues cuántas personas lo han hecho siguiendo nuestros pasos, pero en realidad no lo han podido sostener. La fundación mismo acá ha sido un empuje de la familia, hemos tenido nosotros que hacer algunas actividades para poder sostener esa situación. Nuestro dinero, nuestro empeño, nuestro amor a la cultura nos ha permitido sostener eso. Y así también fue la propuesta entregar el cachipugro de oro a los artistas, que fue novedad. Entonces la mayoría de personas lo que decían es, ya nos han condecorado en otra parte, pero acá lo hacemos con el alma, lo hacemos con ese sentido, que el homenaje al artista es también rendirle pleitesía en vida, lo que él hace y lo que él sigue haciendo por el Ecuador. Entonces acá hemos seguido avanzando y así que el primer festival del Pasillo nos tuvo la suerte de acompañar el maestro Pablo Brusil, el compañero Javier Ayala, el trío Remembranzas y nunca nos faltó la orquesta de planta, que era en ese entonces Grupeto, grupo de jóvenes, de niños entonces de 14 años, 12 años, 13 años, que eso los inculcó en la música. Ahí estaban bajo la dirección de Ulpiano, mi hijo, que se le puso al frente, y él también iban armando y equipando las cosas. Luego fue la necesidad un poquito más allá, entonces ya se le hizo la Morena Orquesta, que también tiene una gran aceptación del público, y hemos seguido avanzando así. Por ejemplo, ahí tenemos el trío de Ibarra, y toda esa situación hemos ido avanzando, hemos ido trayendo personas y hemos avanzado ya un poquito a nivel internacional. En el 2019 también traemos ya de Pasto Colombia, traemos al Somos Trío Pasto. Entonces hemos ido desplegando y hemos ido avanzando y eso ha sido nuestra fe en creer en la actividad cultural, actividad musical, la actividad artística. Don Ulpiano, ¿por qué usted se sintió motivado de crear un festival del Pasillo? ¿Por qué no un festival de San Juanito, un festival de cumbia, qué sé yo, de otro género? ¿Por qué a usted le nace el Pasillo? Dedicarle. Bueno, como dije anteriormente, hemos hecho algunos festivales de música popular, pero el que trascendió y el que en el que más ha perseverado, el que más tuvo más fuerza, es el del bueno, Pasillo. reconociendo que Ecuador se caracteriza por el ritmo, por el género musical del Pasillo. Entonces habíamos dicho y hemos hecho los demás festivales cuando se planteamos en la institución, decimos, organicemos el primer festival del Pasillo. Entonces mis hijos también estudiaban música. Entonces decíamos, papá, es bueno, hagamos esto, va a ser un poco más duro porque tratar ya con grandes artistas. Ya fue un reto muy grande también eso, ¿no? Traer a grandes artistas. Entonces, pero hemos ido para sostener, porque tomando en cuenta de que el 1 de octubre, como usted lo dijo, el 1 de octubre es el Día del Pasillo. Entonces acá nosotros dijimos, vamos armando el festival, vamos haciendo en homenaje al género musical del Pasillo, porque tiene una gran aceptación a nivel mundial el género musical del Pasillo. Entonces dijimos, vamos armando esto y vamos haciendo, desde el 2005 nos propusimos y lo realizamos como usted nos ha acompañado y el público también es testigo de las cosas, la seriedad con que nosotros actuamos.
¿Cuál ha sido la reacción, la aceptación del público? Primero ahí, casa adentro, en Cotacachi. La aceptación del público fue bastante buena. Sí, han visto también programas de ellos y han visto en otras partes, pero acá nos catalogan que somos los más serios y los más entregados a armar y a hacer las cosas. Una buena aceptación. Lo que sí pediría, digo, de que también el teatro es un poco pequeño, ya nos queda un poco pequeño, y por eso lo que estamos nosotros... Cuénteles en qué teatro, en dónde nomás ha sido escenario del Festival del Pasillo. En realidad lo que ha sido nuestro campo de batalla ha sido en el Teatro Municipal, el Teatro Cultural Ciudad por la Paz. Eso ha sido nuestra trinchera, se le puede decir, pero hemos visto que es un poco pequeño, estamos viendo por eso la necesidad de nosotros ver cómo gestionamos, cómo nos ayudan las autoridades, las personas, alguna persona de buenas voluntades, que sí creemos en ellos nosotros, que nos puedan ayudar para la construcción del centro cultural, donde podamos hacer ya vamos más a hablar de eso. Y nosotros somos testigos de que año a año, conforme venían las nuevas ediciones del Festival del Pasillo, el público iba creciendo, iba aumentando. Y el último año ya no había dónde sentarse, don Ulpiano. Estábamos parados alrededor y al fondo amontonados, ¿no? Porque ya algunos escuchando desde afuerita, porque ya no había espacio. Entonces es un festival que está ganando mucha relevancia en Cotacachi. ¿Y qué me dice de los apoyos, ¿no? de los patrocinios? ¿Qué tan fácil o difícil le ha resultado a usted ese apoyo para lograr realizar un festival de esta naturaleza? Bueno, podríamos decir bastante difícil. La gente a veces no está acostumbrada a apoyar a los eventos culturales, pero de todas maneras en el proceso hemos ido avanzando, hemos ido cogiendo personas, como digo, tan valiosas como usted, licenciada Samia Barahona con APAC TV. También tenemos que agradecer a Ponchito de radio, de las diferentes emisoras, a los diferentes canales también que sean que vienen. También tengo que agradecer muy respetuosamente que se propuso ayudarnos también al licenciado Raúl Hidrobo con la colaboración de las placas también para ayudar a los artistas. Él también, es que cuando ven la programación nosotros no comentamos las penalidades, comentamos esa alegría, comentamos esa belleza que es la música, esa belleza que es el arte, comentamos, pero entonces no saben cuál es el proceso, los sufrimientos internos que tenemos. Luego por ahí asomó el licenciado Hidrobo, dijo, vamos apoyando, vamos engendrando, y eso también nuestro agradecimiento que nos va apoyando. También el comercial de Paz, que también por ahí se ha incorporado un poquito de rato, los municipios que sí nos han ayudado un poquito, pero como digo, nos falta mucho más, porque cómo está estructurado ya, qué credibilidad tiene el festival es bastante amplio. Hemos ganado, pero eso nos implica mayor responsabilidad, mayores gastos, mayores compromisos, pero ese reto lo asumimos. También los demás años, desde el 2017 ya empezó a venir gente del extranjero. Ya venían de Costa Rica, y no lo decimos nosotros, porque la cultura es lo que abarca también y dinamiza la economía. Los señores que tienen ahí los restaurantes, que tienen las artesanías de cuero y tienen también los hoteles, ya nos comentaban, vea, viene tal persona, viene de tal parte, lúzcase. Todo eso también nos han ido motivando, ayudando para seguir trabajando, y hemos visto de que vienen personas de todas partes del mundo. Cotacachi ya está un poco pequeño para eso. Y hablemos de los artistas que han sido homenajeados, que han sido invitados al Festival del Pasillo. Bueno, he tenido la suerte de acompañar en algunas de las ediciones, no en todas, pero vi celebridades por ahí. Cuéntenos. A mí me gustó muchísimo, creo que fue la última edición antes de la pandemia, en el 2019 debe haber sido, ¿no? La banda de Peña Herrera. Todo el mundo salió a bailar, todo el mundo estaba felicísimo, y escuchando esas cancioncitas, esa musiquita que decimos, ¿no? Antigüita, ¿no? Con mucho, no sé cómo le dicen, con mucho cariño, y sobre todo las personas, las adultas mayores. Era como que despertaban con una energía diferente con la música de la banda de Peña Herrera. Cuéntenos, ¿qué otras celebridades usted ha tenido en su festival? También en el 2013 tuvimos la suerte de traer el extinto Jesús Pichamba.
Le trajimos desde España. Llegamos a acuerdos con él, también le colaboramos para que venga acá y vino con 1000 agrados. Él ya ha revisado las redes sociales, dijo, teníamos una amistad, pero para traerle, como ya para presentarle, como que había un poquito de distancia. Pero llegamos a conversar, siguió en las redes sociales, dijo, ahí estoy, cuenten conmigo. Entonces fue algo satisfactorio, grande, de que ya traer grandes personajes, ¿no? Y vino, se presentó, fue lo mejor, y donde tuvimos la suerte en vida de decirle lo valioso, importante que era él para nosotros, y para todo el Ecuador, para toda Latinoamérica. También ha venido Paquito Godoy, otro artista de primera. Hemos tenido también, por ejemplo, también la orquesta Rumba Habana. Fue novedad que cuando ya estaban acabándose los integrantes, también se hizo la condecoración en el 2006, la orquesta Los Dandis, acá también de Otavalo tenemos el trío Reminiscencias, y hemos traído de todas partes, hemos estado empeñados que cada cantón tenga su condecoración. Y eso ha sido bastante bueno porque también en el año 2019, que es la última edición, también traemos al trío Las Marías, que fue también un gran espectáculo. Todos los artistas que se han presentado nos han hecho una gran relevancia para el festival, para la programación. Todos los artistas, todos han estado en su punto, como decimos. También el doctor Nelson Maldonado, el gran artista, gran pianista, también ha estado con nosotros. El conjunto folclórico de Ibarra, Poder Negro, ahí ha estado, y todo hemos ido avanzando ahí. No sé si me equivoco, estuvo alguna vez la señora Consuelo Vargas. Consuelito Vargas. Sí, ¿no? Una voz tan potente, con el flamante trío, como decimos, el flamante trío Los Brillantes. Tuvimos la suerte de juntar generaciones anteriores con la nueva generación. Participó Consuelito Vargas con esa sutileza, demostrando lo que es la esencia del pasillo. También el trío, como digo, Los Brillantes, también hemos tenido el trío de Pasión Trío, que ya es colombo ecuatoriano. Tenemos también al famoso trío que decimos, que lleva el nombre de Valentino. Entonces ha habido grandes celebridades aquí, y eso nos ha puesto nosotros más, un poquito más tenso, podríamos decir, por la economía, pero hemos dado ahí. También hemos tenido, por ejemplo, condecorales a la familia Proaño Baroja de Cotacachi. ¿Sí? Fue bastante grande a toda la familia. ¿Por qué se condecoraba familias? Le hemos dado, o sea, nosotros no hemos escatimado ningún esfuerzo, ni económico ni personal. La familia se ha puesto en punto, las autoridades, alguna personita de buena voluntad. Todo grano para nosotros ha sido lo mejor, y lo hemos hecho, como dicen, reproducir en tierra fértil. Eso, sí. Y en vida, como usted dice. En vida, como decimos. También cómo no reconocer al cantautor Damiano. Damiano también ha estado, maestro Germánico Santi, el grupo de aquí mismo, maestro Aníbal Palacios, la compañera Nelson Maldonado, como decimos, Consuelito Vargas, del trío Los Quichos. ¿Quién recordaba del trío Los Quichos? El flamante trío Los Quichos. También ellos participaron. Entonces, todos hemos estado ahí, el grupo de música Rondador de Cotacachi, el trío Los Sucesores, con Rodrigo Ceballos. Hemos estado todo haciendo el dúo madrigal de la ciudad de Ibarra. También Nayeli y Rolando Coral de Tulcán, que ellos decían, ¿cómo que a nosotros nos toman en cuenta en un festival que ha sido grandioso? Le digo, es que el trabajo que hacen ustedes también en vida debemos de reconocer. Y eso ha sido un estímulo para que ellos también sigan luchando y sigan adelante, porque el potencial que tiene, como decimos, del Ecuador en la parte cultural, artística, todo, dinamiza la economía. Y eso tenemos que aprovechar para que a través de estos festivales se dinamice la economía, no solamente de Cotacachi, de todo un pueblo imbabureño. Ya. Bueno, hasta aquí vamos a
Vamos a hacer una pausa, invitándoles a todos los que nos están mirando que compartan esta señal con sus contactos, con sus familiares, en sus páginas personales, que nos dejen preguntas, nos dejen sus comentarios, para que acá nuestro invitadísimo nos responda, nos cuente más novedades sobre el Festival del Pasillo que organiza cada año en Cotacachi. Entonces vamos a una pausa de anuncios y volvemos. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. Donde encuentras de todo: instrumentos musicales, vestuario, cobijas, cojines y demás. En Artesanías Amaguaña, calles Orozco 2335 y Larrea, junto al Mercado Artesanal, en Riobamba, Ecuador. Celular 098 81 42 99 6. Imagina la incomparable alegría de Juanito cuando cumplió 6 años. Esos deliciosos momentos que compartieron Camila y Steffi, las mejores amigas. Y no salía del asombro nuestro amigo el Pepe en su fiesta sorpresa de cumpleaños. La mañana olía dulce con el desayuno de mamá. Todos estos son gratos momentos de la vida. Recuerdos que compartimos contigo. Panadería y pastelería Son de Azúcar, desde 1995, junto a ti. Los helados de la Colón, ahora en su nuevo local en el edificio Sisa. Disfruta de nuestras delicias con los mismos sabores, los mismos productos y al mismo precio. 27 razones para visitar los helados de la Colón, en la calle Abdón Calderón, entre Sucre y Bolívar. Edificio Sisa, segundo piso. 14 años endulzando tu vida. Desde el 2005 venimos presentando los festivales del pasillo, que ha tenido gran relevancia y gran acogida, no solamente en Imbabura, en el Ecuador, sino que también ha trascendido en Latinoamérica. Cuando tú te hayas ido, me volverá la sombra. En vida les decimos gracias a los homenajeados, gracias a los artistas por esa entrega, la estatuilla, el cachipugro de oro y también la placa como reconocimiento, testimonio a toda esa labor.
trabajamos desde 1986, lo seguiremos trabajando hasta cuando Dios nos dé fuerzas y también la gente siga creyendo en este proceso que plantea la Fundación Cachipugro Danzas. Y estábamos mirando el promo que va a estar circulando aquí en APAC TV y en otros medios, en su fanpage también, me imagino, de Cachipugro Danzas, este promo sobre lo que ha sido estos 15 años de producción del Festival del Pasillo en Cotacachi, Don Ulpiano. ¿Qué le parece? ¿Qué nos tiene de novedades? ¿Qué va a pasar con el Festival del Pasillo el próximo año? Bueno, esperemos que pase todo esto y ya está pasando. De todas maneras, no hemos parado como institución, hemos estado haciendo actividades y nos hemos estado reforzando. Para el próximo año venidero, que Dios nos dé vida y salud, estaremos nosotros con el 16º festival. Que ya estamos armando el festival y si los demás años ha sido muy bueno, como dicen, vamos a pasar a la excelencia, siempre con el público, con ustedes que nos colaboran y nos dan compañía. También quiero agradecer siempre la ayuda, la presencia también de Esperancita Almeida, que ha estado presente ahí, el trío Armonía 3 y todos los artistas que nos han colaborado, que han estado presentes con nosotros. Acá si hablamos nosotros del 2022, que será el 16º Festival de Pasillo, estamos armados y equipados. También tenemos que siempre agradecer también a la Morena Orquesta, que está pendiente de nosotros, es un gran respaldo musical, artístico y musical. Los jóvenes nos ayudan también en una gran parte de la organización. Estamos en conversaciones con la institución para, si es posible, y que Dios nos ayude. Con Claudia de Colombia estaremos en el próximo Festival de Pasillo. Esperemos que esto se nos haga realidad y también tenemos los demás artistas cotacacheños, imbabureños, esa gran valía y el artista nacional. Todo estamos armando y esperemos que todo nos salga de la mejor manera. Una cosa es conversar, otra cosa y en la práctica, pero las conversaciones van ya saliendo, como decimos, como esta linda tulpa, sale humo blanco y ese humo blanco es bastante hermoso para nosotros porque eso nos encanta trabajar, nos fascina, pero vamos avanzando y madurando la idea. Eso, don Ulpiano. Sáqueme de una duda, me parece que en alguna de las ediciones del Festival del Pasillo estuvieron también los Imbayas. Sí, estuvieron, ¿no es cierto? Yo recuerdo que ya estaban muy mayorcitos, sobre todo don Alfonso, estaba ya muy mayorcito, ya no está con nosotros, él falleció hace un tiempo, pero han pasado por su festival artistas muy importantes de nuestro medio que ya no están con nosotros y ahora esos registros audiovisuales son patrimonio ya, porque estos grandes artistas ya no están con nosotros, ¿no? Así es, Samita, en realidad tiene toda la razón usted. Hemos tenido la suerte de que pasen por este festival celebridades. Y justamente el trío Los Imbayas, un trío que se paseó por todo el mundo, y venir acá al Festival Pasillo fue lo mejor que tuvimos. Artistas de Hollywood llegaron a ser, tienen ellos. Películas de ellos cuando don Alfonso justamente decía, nadie en el Ecuador nos reconocía, nadie en el Ecuador nos condecoró, y ustedes tuvieron la gran valía de entregar el Cachipugro de Oro. Eso hubiese sido un poquito, decía él, más jóvenes, hubiésemos tenido más fuerza para seguir trabajando. Pero eso en realidad hemos ido avanzando. También el maestro Pedro Praño, todo, nos falta nombrar a cuántas personas, grandes artistas que han pasado por el Festival del Pasillo. Tenemos pero todo un gran registro nosotros. Tenemos, como usted dice, ya viene a ser un patrimonio, que tenemos las filmaciones, que también eso hemos ido recuperando poquito a poquito, hemos ido avanzando, pero lo tenemos y lo seguiremos trabajando porque el Ecuador, como decimos, el Ecuador y sobre todo
Latinoamérica se merece todo esto, tener estos festivales. Ahora, en la primera parte de este diálogo, aquí en nuestra tulpita, aquí calientitos, don Ulpiano sentado con terno en la tulpa, pero nos está quedando chiquito el teatro que tenemos en Cotacachi, y así que tenemos un proyecto para construir un centro cultural con las características que necesita el público cotacacheño y este gran Festival del Pasillo, porque va creciendo año a año. Y yo le aseguro que después de 2 años de que no ha habido festival por la pandemia, cuando vuelva a haber, la gente se va a abalanzar, porque yo también estoy extrañando de ir. Y así como Muchas yo, gracias. muchos estaremos extrañando, ¿no?, de ir al Festival del Pasillo. Entonces, ¿cuáles son los planes para cambiarnos de local? ¿Cómo va a ser el nuevo centro cultural? Bueno, el soñar, dice, no cuesta, pero los sueños se hacen realidad con un poquito de esfuerzo, con un poquito de sacrificio, que lo tenemos, como digo, una gran variedad de ustedes. Estamos en ese gran proceso desde casi unos 10 años atrás, en la construcción del Centro Cultural Cachipugro Danzas, que es lo que necesitan los artistas, que necesitan también las personas que nos acompañen. Como decimos, ya es un evento internacional, también ellos necesitan estar en un espacio adecuado. De todas maneras, también dar espacio también a los niños, los talleres, las pinturas, la literatura, teatro, la danza, los músicos, los artesanos. Entonces, todo esto estamos viendo cómo nosotros insertar en este centro cultural, que es un sueño bastante grande, pero espero que podamos hacer realidad mientras yo viva, porque este proyecto es bastante grande y muy costoso, pues se puede decir, pero ¿por qué no decimos costoso? Algunas personas dicen muy costoso, pero ¿el arte no es costoso? O sea, ¿las personas no son costosos? O sea, no podemos apoyar en ese sentido. Sí podemos apoyarles a ellos, podemos dar todo. El querer es poder, solamente lo que es buena voluntad y las ganas de hacer, y nosotros lo tenemos, lo hemos demostrado. Entonces, también hacer, como habíamos dicho, un festival de comida típica, demostrar al mundo las artesanías que tiene Cotacachi. Entonces, todo eso, y eso vamos potenciando, a más de la cultura, vamos potenciando la economía. Nada más pensemos que la parte cultural, la parte artística, dinamiza la economía, dinamiza todo un potencial que tiene todo el Ecuador, decimos Latinoamérica. ¿Cómo avanzaron los otros festivales que tienen gran renombre en otras partes? Con inversiones también. Acá también la empresa privada nos puede ayudar y podemos trabajar con ellos, con su publicidad, con todo eso. O sea, el trabajo es en reciprocidad. Nosotros también hacemos la parte cultural y ellos también nos pueden ayudar en la parte económica. De todas maneras, no está por demás, como digo, las autoridades, pensemos un poco fríos, sin ningún egoísmo. No tenemos nosotros, como digo, la cultura no es ni de derecha ni izquierda. La cultura es como el agua, bebemos todos por igual. Y es una necesidad, porque ahora que estamos en pandemia y que estuvimos en varios momentos en cuarentenas, nos dimos cuenta que la producción artística, el arte, la cultura es una necesidad. La gente necesitaba distraerse, necesitaba mirar videos, necesitaba escuchar música. Muchos artistas, emprendedores y que tuvieron acceso a los recursos tecnológicos, por ejemplo, empezaron a hacer presentaciones de música, de danza, de teatro por internet, y había público, porque la gente necesita, es una necesidad mirar el cine, mirar películas, mirar videos musicales, videos de chistes, todo lo que es producción artística. Hay un consumidor. La gente queremos y necesitamos ver. Y eso es una de las cosas que he evidenciado esta pandemia. Y por lo tanto he escuchado también como argumento del sector cultural que siendo proveedores de una necesidad tan importante para toda la población, al sector cultural no se le apoya.
Así Eso, la pasa, cultura se don- mueve con todo, como decimos, ¿no? Y acá también, hace 2 años atrás, como que el gobierno provincial también algo ya se insertó un poquito, y eso es invalorable, porque todo lo que ellos nos aportan, un granito de arena, como decimos, para nosotros es un estímulo y una buena inyección de motivación. Todo eso es el bueno. trabajo de un gestor cultural es de perseverancia, ¿no es cierto? Es una carrera de perseverancia. Toca, son como, bueno, como institución llevamos desde el 86, de ahí como Ulpiano García ha sido toda una vida dedicado a la cultura, desde el jardín, desde 1969 hemos tratado dale con los amigos del barrio, que por eso nos reconocen que no somos calentura del momento. Somos una vida forjada y una vida para el arte, como también nos han sacado en los medios de comunicación, toda una vida por el arte. En realidad lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo con ese cariño y esa pasión por todos los artistas en todos los géneros. Nos están comentando en controles que hay unos mensajes, unos saludos. Muchas gracias. Vamos a mirar, a ver, vamos a darles lectura. En Facebook nos escribe el señor Luis Curi Sarancic, dice: quiero saludar a APAC TV deseándoles muchos éxitos en sus labores diarias y quiero felicitar a esa gran iniciativa de don Ulpiano de seguir con buenos caminos y deseo lo mejor en lo futuro. Saludos desde Luxemburgo. Desde allá Gracias, le envían desde Luxemburgo, saludos. gracias, se me fue el nombre. Bueno, Luis Curi Sarancic decía. Luis, gracias Muchas Luis, muy gracias amable, un por abrazo grande desde el Ecuador. La señora María Terán desde Facebook dice: saludos a esta gran iniciativa para que los artistas sean homenajeados por su labor cultural para la sociedad. Éxitos, don Ulpiano. Muchísimas gracias, María Luisa, muy amable, gracias a usted, un abrazo. Ya, bueno, entonces nos decía, hagamos un poquito más de énfasis o de hincapié, don Ulpiano. El Festival del Pasillo es una iniciativa de la Fundación Cachipogro Danzas y está abierta a la inversión de la empresa privada, ha dicho. La fundación necesita mantener el festival a pie. Y de aquí al próximo año tenemos un buen tiempo para que podamos, las empresas privadas, los emprendimientos, los grupos artísticos, puedan hacer contacto con usted. ¿Así es? Encantado, sí, ¿Cómo Samita, sería? gracias. En realidad necesitamos nosotros de recursos humanos, recursos materiales y sobre todo también necesitamos recursos económicos. La empresa privada aquí, nosotros son testigos que cuando en los festivales hemos mencionado a las personas que nos han ayudado económicamente, ¿no? De eso ha sido un soporte, de eso, y siempre pedimos de que la empresa privada es un ente dinamizador también de la cultura, pero dan trabajo, ya que también con el apoyo de ellos podemos seguir creciendo, avanzando. Y los emprendimientos también, todo eso y nosotros, como digo, tenemos que unar todo esfuerzo es válido para esto, sostener, porque si no nos unimos es un poco, caminamos por nuestro lado, no. Nosotros al comienzo hemos caminado con la familia, no hemos estado solos, ¿no? Con la familia, con amistades, así hemos crecido, pero ese crecimiento ya se ha abierto un poco más necesario para la empresa privada que nos ayude, los gobiernos seccionales, el gobierno provincial, que también tienen parte ellos, parte fundamental, porque siempre nos dicen, no quiero entrar en cuestiones políticas, pero la situación siempre nos dice, vamos a trabajar por la cultura, y nosotros los hacedores culturales nos emocionamos, decimos, señor, está bueno. Entonces, ya hasta los gobiernos también centrales nos dicen, vamos a trabajar por la cultura, llegamos a golpear la puerta. No saben lo que es cultura, ni saben cómo apoyar, ni saben qué hacer. Primero, que no tienen dinero, lo que no tienen es voluntad para el apoyo. Y nosotros tenemos que trabajar, como digo, todos de una forma mancomunada. No estoy hablando, tratando de ofender, pero la situación es que el caminar como lo que hemos hecho nosotros, nos hemos tropezado con grandes dificultades, pero hemos sabido salir adelante. Para terminar, don Ulpiano, hagamos también aquí en vida, como usted dice, en el festival, usted cuenta con un equipo con el que organiza el festival. ¿Quiénes son? Con nombres, por favor. Bueno, mencionemos primerito la cabeza que está aquí, mi esposa Janet.
Está tras cámara, sí. Muchas gracias por Siempre venir. está pendiente. Mis hermanos, mis sobrinos, Tania, Fabián, Paul, Sofía, todos, Ivonne, que también está en la parte, ella es la de las finanzas, la que nos dice no hay plata, o si algo colaboró. Y qué más, también mis hijos, Luis Ulpiano, Juan Sebastián, Gabriela Janet, mis hermanas también, Ernestina, podemos hablar también de mi hermana la Manolita, todos ha sido una familia, la Charito, Morales, todo eso han estado y así personas de buena voluntad que le han colaborado y han apuntalado ese espíritu de el señor, por ejemplo, el señor también, Lucho Paz, también que nos ha ayudado, como le digo, el señor que se incorporó, el señor el licenciado Hidrobo, Raúl Hidrobo, el señor, bueno, ha habido personitas que nos han colaborado ahí, a ratos, a veces uno de la emoción se olvida, claro. También el señor Wilson Loza, que ha estado por ahí también pendiente. Bueno, ha habido personas, la doctora, por ejemplo, doctora Mireya Loza, con esos ánimos, con esos mensajes, que ha estado siempre ahí pendiente. Y así ha habido personas que ha habido un gran estímulo, créanse que para nosotros es grande. Bueno, entonces con estas emociones, un último mensaje, don Ulpiano. Haga la invitación para que estén pendientes para el próximo año. Tenemos Festival del Pasillo. Vivos o muertos tenemos que tener festival, porque el público así lo pide, ¿no es cierto? Estamos extrañando su festival. Gracias una vez más a APAC TV por esa entrevista y siempre están ustedes ayudándonos en lo que es promoción. Gracias a ustedes. Mi abrazo fraterno a todos los televidentes de APAC TV. Acá, por favor. Nuestro abrazo fraterno siempre, y estamos trabajando para nuevamente abrir los brazos, tenerles en el siguiente Festival del Pasillo, que será en el 2022, el 16º Festival del Pasillo. Les llamamos internacional, estamos trabajando un poquito más y lo haremos con toda esa fuerza que nos caracteriza a los cotacacheños, imbabureños, ecuatorianos y latinos. Un abrazo grande y les esperamos, y que Dios quiera nos volveremos a ver en el 2022, en el 16º Festival del Pasillo. Cotacachi los espera. Bueno, con esas palabras estamos terminando este programa de hoy. Les invitamos a que se pasen por las redes sociales de Cachipugro Danzas, el Festival del Pasillo, para que puedan ver más fotografías, más videos, para que puedan hacer contacto con don Ulpiano si es que ustedes quieren proponer, tienen algún tipo de propuesta para él. Desearles a todos un feliz día. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Amita. Muchísimas gracias a usted. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.